Bueno, es 23 de diciembre y en lugar de estar preparando la cena de Nochebuena, estamos en el Ayuntamiento de Torrejón porque ha habido pleno extraordinario y un pleno que, como corresponde a las fechas, ha estado lleno de paz, amor y buen rollo. Sí. Una lástima el talante que hemos visto hoy del alcalde, y, bueno, de los dos navarros, del alcalde y del ex vicealcalde, ex primer teniente de alcalde, que ahora han denostado quien haya sido, pero hoy el pleno, la verdad es que ha sido lamentable. Sí, pues preparando la cena de Navidad, no lo sé, pero desde luego el aguinaldo lo están preparando los propios concejales del Partido Popular, que con este contexto en el que hay miles de personas cada día, cada semana, viniendo a pagar la tasa de residuos en el Navarrazo y después subiendo aquí a la cuarta planta a recurrirlo, en ese contexto de petición de esfuerzo fiscal que ha hecho el alcalde, pues en todo ese marco, lejos de corregir esa tasa de residuos de la que ahora hablaremos, lo que decide es cambiar su gobierno, meter más teniente de alcalde, gente a ganar más de 90.000 euros, en un contexto que muestra una desconexión profunda del alcalde con la ciudadanía. Vamos por partes. Efectivamente, la semana pasada se anunciaba una crisis de gobierno. Torrejón nombra 2 nuevos tenientes de alcalde y esta es la verdadera noticia, relega a los puestos tercer y cuarto de teniente de alcalde a 2 figuras históricas del PP torrejonero. Pues son los 2 responsables históricos del Partido Popular, Valeriano Díaz y José Luis Navarro, en especial este último, José Luis Navarro, que como todos saben es la persona que ha ejercido el mando en el Partido Popular durante los últimos, yo diría que 30 años, él lleva toda la vida aquí, pero en estos últimos 20 años de gobierno del Partido Popular, pues ha sido la persona que ha liderado realmente este proyecto y bueno, pues llega un momento, ya veremos, creo que en el corto plazo, según dicen ellos mismos, tengo que decir, veremos en el corto plazo los verdaderos motivos por los cuales José Luis Navarro y Valeriano Díaz han sido relegados de sus puestos de máxima responsabilidad y además vemos que en esos cambios también hay otros ascensos que yo creo que llamativos, a los que además yo les deseo aciertos porque serán aciertos para la ciudad siempre que continúen en el gobierno. Vemos por ejemplo como Carla Picazo, que han vendido como una renovación y como algo. Carla Picazo lleva aquí desde el año 2007, lleva 20 años siendo concejala y ahora la han puesto bueno, pues en ese puesto de portavocía adjunta, a la vez que, como digo, a José Luis Navarro pues sufre esa degradación. Por tanto, al margen de esas decisiones, yo lo he dicho, que como grupo pueden hacer lo que consideren, evidentemente están pasando cosas en la ciudad y se están traduciendo en cambios en el Partido Popular. Sí que es verdad que ese incremento, yo creo que puedes hacer cambios en el gobierno, pero si tienes a 2 tenientes de alcalde y lo quieres cambiar, pues cámbialo, pero no sumes otros 2 en un contexto, como digo, en el que estás pidiendo a la gente un esfuerzo económico y tú decidas meter a otros 2 concejales y concejalas a ganar más de 90.000 euros. Cambios en el gobierno y hoy en el pleno conocíamos cambios también dentro del Grupo Municipal Popular. ¿En qué consisten exactamente? Pues es lo que decíamos, ¿no? Que la portavocía del grupo la pierde Valeriano Díaz, el nuevo portavoz es Víctor Miranda, concejal de urbanismo, y nombran como portavoz adjunta a Carla Picazo, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que lo venden como un relevo generacional. Hombre, insisto, Carla Picazo, a la que yo además tengo todo el respeto del mundo, pero Carla Picazo sabe la primera vez que lleva 20 años aquí, que las últimas legislaturas y los últimos lustros pues no ha tenido a lo mejor el protagonismo que ella quería merecer. Y bueno, pues ahora sí que ha habido ese cambio. Como digo, veremos en qué se traduce esto y sobre todo las verdaderas motivaciones que han llevado al alcalde, que ya digo que no ha sido su propia voluntad, a tener estos cambios dentro del grupo municipal y dentro del gobierno. El PSOE, en la nota de prensa sobre este tema, hablaba claramente y ponía nombres y apellidos. ¿Ayuso está detrás de esto? Bueno, pues es lo que trasciende del propio Partido Popular de Madrid y tengo que decir que del Torrejón de Ardoz, que nosotros no somos generadores de bulos como sí que está haciendo el Partido Popular en estos días, además con ataques hacia mi persona. Yo en eso le he dicho que si piensan que con esto me van a coaccionar en esos ataques infundados y con estas mentiras, pues van por mal camino, porque además son denunciables. Ahora, si queréis, comentamos también sobre esto. Pero sí, lo que se dice en el Partido Popular de Madrid, que al final son cambios, digamos que coordinados con la dirección regional del partido, con el señor Alfonso Serrano y con Isabel Díaz Ayuso. Entonces, bueno, pues como digo, veremos los motivos reales de estos cambios y si realmente son un relevo generacional. Insisto en que en algún caso pues se vende de manera complicada que sean relevos generacionales y no respondan a otro tipo de cuestiones.
Cambios y guerra sucia. Efectivamente, en las últimas horas se ha viralizado un mensaje a través de redes sociales del Partido Socialista criticando directamente a su líder. Al final se ha hecho además desde un perfil que históricamente, y se puede ver con muy poquito seguimiento, la verdad, pero sí que se dedican a un perfil en redes sociales que se autovende como un pseudo medio de carácter local y siempre tiene seguimiento por miembros del Partido Popular, por militantes del Partido Popular, por perfiles falsos que sabemos que son del Partido Popular, y esta semana han decidido sacar un bulo, una mentira, es decir, han decidido remover y mover mierda, como digo, que es falso, ¿no? Que decían poco menos que mi partido había decidido, en Torrejón, que la ejecutiva de mi partido, el secretario general, habían decidido, pues, como pedirme que no me fuera. Yo soy secretario general del partido, hombre, es que no tiene ningún tipo de sentido, y como he dicho, el Partido Socialista de Torrejón nunca ha estado tan preparado para gobernar como estamos en este momento y un proyecto tan unido. Pero sí es verdad que en ese comunicado hay un delito directamente, un delito en el que se pone un comunicado firmado por el Partido Socialista de Torrejón y se pone en este medio. Yo les he dicho a los concejales y concejalas y al alcalde del Partido Popular que tan delito es el construir ese bulo como difundirlo. Y de momento ahí me quedo. Evidentemente ya les he dicho que ningún bulo sin denuncia y ninguna agresión sin contestación. Así que, bueno, pues este es el camino que va a emprender la nueva dirección del Partido Popular. Hoy hemos visto de luego al alcalde, a mi juicio, completamente desbordado por lo que está sufriendo en la ciudad, fruto de su gestión. Y desde luego, si esta va a ser el talante de la nueva dirección, el ir a difundir bulos y removerlos, pues mal camino lleva. Porque si era respuesta a que yo como portavoz de la oposición estoy denunciando cuestiones en el ejercicio de mi responsabilidad, por supuesto que si quiebra la empresa de la vivienda lo voy a denunciar en defensa de los intereses de mis vecinos, porque nos han pasado 15 millones de euros, fruto de una gestión que tiene que ser, bueno, pues fiscalizada como tal. ¿Ha habido una disolución como dicen o ha sido una quiebra? Por eso he ido al juzgado. Si a mí me dicen que se van a amañar oposiciones de policía local y me lo demuestran y me lo documentan, me voy al juzgado inmediatamente, por supuesto. Si se hace una tasa de residuos que es injusta y que además puede ser ilegal, por supuesto que voy a ayudar a mis vecinos a que ejerzan el derecho a recurrir esa tasa. Y si la respuesta a todo esto va a ser ataques personales contra mí, contra mi entorno, contra mi familia, creo que es un mal camino. Primero porque vamos a denunciarlo y segundo porque creo que en eso tienen todas las de perder quien lleva 20 años en el gobierno y gobernando de la manera que gobiernan. Por tanto, creo que es un mal camino y espero que en estas fiestas reflexiones. Desde luego, la felicitación de fiestas del alcalde Patrimonio del Pleno no ha ido en ese camino, así que espero que en estas vacaciones pueda coger un poquito de aire y buena sintonía, hombre. Bajamos un poco el nivel, que para ser del día anterior a Nochebuena ha estado calientita la cosa. En el Pleno también hemos hablado de urbanismo, un asunto importante y del que se va a hablar, supongo, en el futuro. ALSA quiere construir un taller en lo que es su campa. Sí, bueno, al final, claro, esto te lo cuentan en la comisión de otra manera. Dicen que al final es un tema de aprovechamientos de la parcela y veremos en qué acaba todo esto. El tema es que el plan de adecuación de usos de toda esta zona pues no tiene bien contemplados los aprovechamientos, las zonas de viales de paso que tienen que haber habilitados y demás. En principio, esta modificación iba encaminada a esto, pero la verdad que deja abierta la puerta a que haya edificabilidad dentro de esa parcela. Veremos. Yo, en todo ese tipo de cuestiones de urbanismo, siempre le digo al concejal de urbanismo, hoy primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno, siempre le digo que ojalá pudiéramos sentarnos, que no necesita nuestro voto favorable para sacar adelante cuestiones de urbanismo, pero creo que algunas trascienden a sus propios mandatos y a nosotros mismos nos trascienden, y creo que es importante para el futuro de la ciudad, que siempre digo que ojalá nos implicaran, porque creo que tenemos cosas positivas que aportar en la ciudad respecto a las modificaciones urbanísticas. Y jamás nos dicen nada, vamos a comisiones con muy poquita información, por tanto no podemos ni posicionarnos ante estas cosas, así que nos solemos abstener en términos de prudencia cuando no votar de manera negativa. Volvemos al barro, ordenanzas fiscales. No ha habido modificaciones, pero de nuevo el debate se ha vuelto a centrar en la tasa de basuras y sobre todo en los recursos. El concejal de Hacienda anunciaba que se van a desestimar muchos por defecto de forma. A mí me sorprende que sea el concejal de Hacienda quien desestime ya, o sea, que sea el gobierno, el alcalde y su gobierno quien desestime los recursos, cuando no hemos terminado el plazo de presentación de recursos, y tiene que guardar las formas, hombre, tiene que ser el Tribunal Económico Administrativo, y quien lo preside, que no es nadie del gobierno, y sí que hay algún funcionario habilitado nacional o accidental en ese tribunal, pero no son miembros del gobierno. Por tanto, digo yo que en términos de prudencia
y por guardar las formas tendrán que esperar a ver qué dictamina el tribunal. Pero sí, modificación de ordenanzas fiscales, la que yo creo que ha quedado claro, espero que hoy la gente pueda ver el pleno, creo que lo he explicado, he tratado de explicarlo de manera que se comprenda. El equipo de gobierno no modifica absolutamente nada de los impuestos que están crujiendo a los vecinos y vecinas de Torrejón. El IBI no lo pueden bajar, por mucho que digan, no les permite a Hacienda bajar el IBI hasta que no paguen la deuda. Aquí se subió el IBI un 60% aproximadamente hace algo más de 10 años, y lo único que han hecho es, con el incremento poblacional que ha habido en la ciudad, que han sido casi 20.000 personas más pagando impuestos, consiguieron en la campaña electoral bajar apenas un 10% del IBI. Pero no porque bajaran el IBI, sino que los ingresos que reciben, al haber mucha más gente pagando impuestos, se les permitió bajar ese 10% del IBI. Pero todo lo que recaudan por el IBI lo siguen queriendo y necesitando para que funcione esta política de marketing y festejo de Alejandro Navarro. Y luego la tasa de residuos. Por eso decía, y cerrando con el capítulo del IBI, hemos presentado, aun sabiendo que no se puede bajar el IBI, hemos presentado modificaciones creo que muy interesantes. Por ejemplo, que las bonificaciones al IBI no son vinculadas al valor catastral, sino a las rentas de la unidad familiar. Creo que eso es mucho más justo a la hora de pedir bonificaciones para el IBI. Hemos pedido que se puedan juntar todos los impuestos municipales y pagarlos de manera prorateada durante todo el año, mes a mes, con la bonificación del 5%. Todo eso ha sido rechazado por el Partido Popular. O sea, que es que luego ahora venderán otra cosa, pero nos han rechazado todo eso en las alegaciones. Y luego, como ellos no modifican la tasa de residuos, es decir, como Alejandro Navarro no ha escuchado a los miles de vecinos que están recurriendo a la tasa de residuos y no ha decidido en Junta de Gobierno modificar esa tasa, yo no puedo alegar. Cualquier cosa que no sea objeto de modificación por el equipo de gobierno, nosotros no podemos alegar porque no se abre el periodo de alegaciones, para que la gente nos entienda. Entonces solo me empujaron, y solo tenía una opción, que era presentar una moción nuestra, a propuesta del Partido Socialista, con una tasa nueva, una nueva tasa que fuera una tasa justa, legal, que tenía en cuenta el padrón, que tenía bonificaciones, una tasa mucho más barata. La presentamos en el pleno, ya que ellos no han modificado la ordenanza y nos han votado en contra también. Por tanto, no baja el IBI porque no pueden, tampoco quieren mejorar la forma de pago de los impuestos y no baja la tasa de residuos porque han votado en contra de ello. Así que eso es lo que ha pasado hoy, resumiendo con las ordenanzas fiscales. Más cosas, este pleno también servía para conocer, más o menos, cuáles van a ser los contratos concretos que se van a investigar en el plan de antifraude. Lo que se estaban son las bases de ejecución del siguiente plan económico-financiero, el plan de intervención que fiscaliza las cuentas del ayuntamiento, que desde el 2017 era una obligación, lo llevamos haciendo desde el 2022, si no recuerdo mal. Y bueno, ese plan, al final, lo que nos tiene que llevar es a que seamos una administración mucho más eficiente, más transparente y más eficaz. Y se hace un trabajo ingente por parte de intervención, un departamento que está con recursos muy limitados respecto al personal y tienen que hacer ese trabajo ingente cada año de saber qué es lo que está funcionando mal en términos de contratación en el ayuntamiento. Y lo que vemos año tras año es que con las correcciones que se proponen no se mejora el sistema, así que esperemos que el año que viene sí que esto pueda tener un mejor resultado. Pero hoy lo que se aprueba son las bases de ejecución del plan de fiscalización del año 2026. Por tanto, bueno, pues en esto sí que animando al equipo de gobierno a que lo que sale de ese plan, el informe final que se hace de la intervención, que se lleve a cabo y que la contratación sea más transparente, sobre todo, y en términos legales más eficiente para ese ayuntamiento. Y terminamos con el plan de ajuste. Hoy se daba cuenta del seguimiento del tercer trimestre de 2025. Sí, el plan de ajuste, siempre lo decimos, ¿no? Que es un plan de ajuste que obliga al Ministerio de Hacienda porque seguimos con una deuda no pagada a Hacienda y por eso estamos sometidos a un plan de ajuste especial que los 8.200 municipios de España no tienen, solo tenemos aquellos que estamos en riesgo financiero. Entonces, esto es así, así lo pone además en el decreto por el que fuimos rescatados por el Ministerio de Hacienda. Yo en esto, lo que les he dicho son dos cosas. Primero, y además en alguna ocasión no me gusta decir, o no estoy cómodo con algunas cosas que digo porque sé que conllevan cierto trasfondo. Cuando digo, no sé cómo van a poder cumplir con el plan de ajuste este año, porque en el capítulo 1 y 2 que tenemos una limitación de gasto, que Hacienda nos permite gastar solo hasta un techo, y resulta que con las modificaciones presupuestarias que ha habido en un solo trimestre ya estamos muy por encima de ese techo. Por tanto, cuando acabemos el año, lo normal es que no cumplamos con Hacienda. Y esto nos mete en complicaciones como municipio, porque tendremos más restricciones todavía a la hora de poder gastar. No pagamos la deuda y gastamos por encima de lo que podemos. Bien, pues con esto al final lo que pasa cada año es que se hacen ajustes de ingeniería económica y financiera para decir que cumplimos, pero la realidad es que no cumplimos. Y ahora que en esos ajustes también interviene el departamento de intervención. Muchas veces cuando hago esa crítica sé que se sienten dolidos de ese departamento, pero yo sé que al final es el gobierno, es la Concejalía de Hacienda quien obliga al final a hacer esos ajustes para decir a Hacienda que hemos cumplido con el techo de gasto cuando no es así.
Pero con el plan de ajuste yo, sobre todo, me quedo con una cosa, porque era el tercer trimestre, no es definitivo, pero había un dato que yo creo que es revelador. Nos dicen que han gastado en festejos 800.000 euros el 1 de octubre de este año, cuando ya habían pasado los conciertos de las fiestas populares, con Nicky Jam, que solo Nicky Jam cobró prácticamente eso, pero es que recuerdo a J.C. Reyes, recuerdo a Melendi, es decir, hay cachés aquí por casi 3 millones de euros que ya han gastado este año. Todo lo que estáis viendo ahora mismo en la plaza, las fiestas populares, las patronales, los festejos permanentes, y nos dicen que han gastado 800.000 euros. Por tanto, esconden el gasto en festejos en otras partidas. Y la gente tiene que saberlo cuando dice, oye, ¿pero cómo puede gastar esto el ayuntamiento? Pues porque cuando nos dicen que tienen gasto en fomento del empleo meten gasto en festejos. Y por eso al final vemos este presupuesto completamente ficticio, cuando el gasto en festejos es millonario en este ayuntamiento, los datos, y por eso la gente cuando busca municipios con más gasto en festejos en España, Torrejón no aparece. ¿Por qué? Porque esconden el gasto en otras partidas, y luego es algo absolutamente vergonzoso. Si tu apuesta es el marketing de los festejos, que se note en los presupuestos, que la gente sepa cuánto peso tienen sus impuestos en los presupuestos respecto al gasto en festejos y en marketing, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la prueba me remito que solo el caché de un artista es superior al gasto que han declarado en octubre de este año. Terminamos con mensaje navideño, estamos en pleno de la Navidad. Sí, yo desde luego verdad que venimos de un pleno que a mí incluso me ha sorprendido, porque yo pensé que el cambio de la reorganización en el Partido Popular nos iba a llevar bueno, pues creo que a un debate enriquecedor de cara a la ciudadanía y de una manera mucho más respetuosa, y desde luego que sorprendido, ¿no?, por la actitud sobre todo de José Luis Navarro, que se ha tirado todo el pleno hablando sin micrófono, increpándome. La verdad es que es sorprendente. Yo, sobre todo, el mensaje que quiero mandar es un mensaje de rebaja de tensión. No digo solo en Torrejón, digo en todos los niveles. Desde el punto de vista político, de rebaja de crispación, de rebaja de esa confrontación permanente en medio de esos discursos tan absolutamente broncos que hacen que la gente en la calle realmente piense que somos enemigos, que estamos en guerra, cuando al final creo que todos son partidos políticos respetables. Todo partido que se presenta a las elecciones de manera democrática y obtenga representación merece todos mis respetos, y digo todos los partidos. Y creo que con ellos me gustaría poder tener debates acerca de cómo repartimos el presupuesto. A mí lo que me separa de todos ellos, del resto de partidos, no es tanto la ideología, que por supuesto que sí, sino el reparto del presupuesto, donde ya va la ideología. Pero creo que en eso tendríamos que ser capaces de debatir sin que la gente vea que estamos prácticamente en guerra, porque luego la gente en la calle replica esos comportamientos, y luego algunos lo sufrimos, como yo lo he podido ver hace poco en mi coche, ¿no? Entonces, yo mi deseo para el año que viene, e intentaré poner todo lo que pueda, siempre lo hago de mi parte, es rebajar ese clima y que la gente vea que estamos en puestos públicos para tratar de hacer mejor la vida de las personas y repartir el presupuesto de la manera que mejor pensamos. Luego los ciudadanos y las urnas deciden si avalan una cosa o avalan la otra, y entre tanto rebajar el clima de tensión. Y por encima de todo esto, lo que sí que quiero desear a todos los torrejoneros es un año de éxito, de acierto, de que le vaya bien a todos en su vida, pero sobre todo que tengamos salud, porque sin eso se pierde el resto. No hace tanto que pasamos una pandemia, y ahí sí que siempre estábamos, bueno, pues pidiendo salud para todo el mundo, porque fuimos conscientes de lo que significa perder la salud como sociedad. Yo insisto que para el año que viene, sobre todo, salud para todos, rebajar tensión y que seamos todos un poco más felices, que vida solo tenemos una.